Buenas, vamos a tratar en este vídeo sobre los últimos siglos del Imperio Romano, el siglo III, el siglo IV, el siglo V, es decir, el periodo de decadencia del imperio, hasta que este, por lo menos en su parte occidental, acabó desapareciendo. El Imperio Romano pervivió en la parte oriental, en lo que se conoce como Imperio Romano del Oriente, con capital en Constantinopla. Veremos cuándo se produce esa división. Este continuó perviviendo, como digo, hasta 1453, es decir, en pleno a mitad del siglo XV, en el que bueno, los turcos otomanos conquistaron la capital y acabaron con los restos de ese imperio. Bien, en el último vídeo tratamos sobre el periodo del auge del imperio y vimos cómo llegó un momento en el que el emperador Adriano ya fijó de alguna manera las fronteras, prácticamente no hubieron más intentos de expansión por parte de los romanos y vamos a partir de ahí. Mirad, la crisis del imperio comienza en el siglo III, que es un siglo muy complejo. Vamos a ver primero las características generales de esta crisis y luego pasaremos a tratar lo más brevemente que nos sea posible los hechos, es decir, cómo ocurrieron las cosas, la facticidad, los hechos de esta caída, cómo se produjo. Bien, mirad, todo Estado y todo imperio se divide en tres, o se puede entender en función de tres factores. Que serían, bueno, pues un factor basal, digamos, que tendría que ver con el suelo y el territorio que se ocupa. Suelo, bueno, no solamente suelo, suelo, subsuelo, lo que haya por encima, es decir, los factores físicos. Prácticamente lo que sería el campo de análisis geográfico. ¿Eh? Bueno, fundamentalmente esta capa basal o esta capa, digamos, geográfica tiene que ver con la riqueza y las características del territorio que se ocupa. Sobre ese territorio viven personas que se relacionan unas con otras y que establecen relaciones entre sí y establecen instituciones que sirven para explotar ese suelo y para defender ese territorio. Ese territorio es un territorio que se delimita en función de unas fronteras. Esas fronteras serían la otra capa, sería una capa cortical, una capa fronteriza, que haría frontera y que delimitaría con una línea física, digamos, en el caso de Roma muy claramente, que es el limes, los límites del imperio o del Estado. Estos tres factores que, bueno, pues que hay que considerar por separados sencillamente por una cuestión didáctica, no están separados, viven en permanente relación. Por ejemplo, ya hemos comentado que las características geográficas donde nace el Imperio Romano obligan o hacen que las tácticas militares que los romanos tienen sean unas tácticas militares que se adaptan a ese suelo, a la configuración geográfica de ese territorio. Esa configuración geográfica, ya sabéis que en el mundo mediterráneo es un mundo de pequeñas llanuras que se encajan entre montañas y que por lo tanto permiten el despliegue de unos ejércitos de tipo falangita, ¿no? Es decir, como los griegos, es decir, con unos frontales y claro, cuyos puntos débiles son siempre los flancos. No les importaba demasiado porque procuraban estirar su línea de frente hasta donde estaban encajadas las montañas. Hay varios ejemplos de esto porque no solamente las legiones romanas actuaban así. Recordad que, como ya vimos, los ejércitos griegos también tenían una configuración parecida y lo veis, es decir, aquí existe una relación muy clara entre las tres capas, entre cómo sería la capa geográfica o capa basal, cómo es el hecho de construir un ejército que es el que
el que defiende la capa cortical o los límites y cómo se relacionan los hombres dentro de ese ejército, en tanto en cuanto todos los hombres forman parte de una fila y por lo tanto todos están relacionados en igualdad unos con otros. Y recordad que cuando hablamos también del ejército griego, cómo los hombres dependían del hombre que tenían a su lado para poder defender la parte que tenían indefensa. Es decir, que por lo tanto lo veis, estos tres elementos se relacionan entre sí de una manera dialéctica, es decir, existe una dialéctica entre ellos, y que lo que quiero decir es que no se pueden entender separadamente. Podemos estudiarlo separadamente por una cuestión puramente didáctica, pero que en la realidad no se dan por separado. Bien, ¿cómo era la capa basal o cómo es el espacio geográfico que ocupa el imperio en estos momentos? Bueno, pues, ¿y qué tiene que ver esto con la crisis? Bueno, pues diremos que, y nos tenemos que fijar que, claro, conforme fueron avanzando hacia el norte, el espacio geográfico, tanto el clima como el suelo, como el tipo de paisaje que hay a su alrededor, cambia profundamente. Como vimos también en el vídeo anterior, cuando los ejércitos romanos tenían que internarse en los espesos bosques de la Selva Negra, de las selvas alemanas, estaban prácticamente vendidos, no tenían tácticas militares ajustadas a ese territorio. Luego después ya veremos en este vídeo o en el siguiente cómo, bueno, pues, cuando en la época de Marco Aurelio, cómo modifican y tienen que aprenden de sus derrotas y modifican un poco la configuración de las legiones para poder adaptarse a la lucha dentro de los bosques. ¿Veis? Es decir, uno de los elementos que explican la crisis del Imperio Romano es que no pudieron continuar avanzando, no pudieron continuar expandiéndose o se les dificultó mucho su expansión porque encontraron unos territorios que les eran desconocidos, que eran unos territorios que no se ajustaban a su realidad como ciudad mediterránea. Además, tened en cuenta también que a la altura del siglo III, bueno, la explotación de los territorios más ricos estaba ya en una situación de crisis. Por ejemplo, en el caso de la Hispania romana, donde habían extraído grandes cantidades de oro, las médulas en León, por ejemplo, que ya sabéis, que ya comenté, creo que en clase, que bueno, pues que utilizaban unas técnicas de destrucción de las montañas para la extracción del oro, que dejaron aquello como un paisaje lunar. Bueno, pues estaban ya, bueno, agotadas. Por lo tanto, había cierto agotamiento en las partes más tradicionales de los territorios imperiales, y luego después las partes, digamos, más alejadas de Roma, las partes que estaban ya más allá o más lejanas al mundo mediterráneo, empezaron a ser territorios difícilmente controlables en los que, bueno, los romanos no se sentían demasiado a gusto. Luego después tened en cuenta que, mirad, se han solido dar tres tipos de razones que tendrían que ver ya con la capa, digamos, cortical, es decir, con la guerra, ¿no? Los lugares donde chocan, donde chocan el Imperio Romano con los pueblos que están fuera del limes. Es decir, una de las causas que se aduce para la caída del Imperio Romano, para su crisis final, será las invasiones bárbaras. Otra razón que se ha aducido y que tendría que ver ahora más bien con las relaciones entre las personas, muy relacionadas también, bueno, pues con la capa geográfica o capa basal, que tendría, porque mira, se dice que a partir del siglo III, con la falta de expansión militar, ¿veis? Otra vez la relación entre una capa, que en este caso la cortical, o la capa del limes, y la capa conjuntiva, es decir, la capa en la que las personas se relacionan entre sí, entró en crisis económica porque, a ver, al no expandirse más, dejaron de llegar esclavos a Roma,
¿Sabéis que el Imperio Romano prácticamente se basaba en grandes explotaciones agrícolas eh, sostenidas con mano de obra esclava? Al no afluir a Roma grandes cantidades de esclavos, estos esclavos bueno, subieron de precio y dejaron de ser rentables a la hora de explotar estas estos grandes espacios, estos grandes espacios agrícolas. Además, tened en cuenta que el esclavo es un tipo de mano de obra que no tiene motivación a la hora de producir. Es decir, la motivación que tiene es el látigo. Claro, bueno, esto claro tiene unos límites. En el sentido de que si el que está produciendo y trabajando no recibe beneficios por parte de su trabajo o en función del trabajo que hace, pues no tiene demasiado interés en continuar produciendo. Así que hubo que cambiar de alguna manera esta forma de producir esclavista por otro tipo de forma que sería el colonato, y que explicaremos más adelante. Y otra de las cosas que se aduce, o que se ha aducido tradicionalmente para explicar la caída del Imperio Romano, ha sido la introducción del cristianismo. Claro, el cristianismo es un tipo de religión y que establece un tipo de relación social en la que, bueno, de momento la esclavitud no se ve con buenos ojos. Todos los hombres, es una religión además de pobres, que, bueno, recordad que, bueno, bienaventurados aquellos que, eh, que no sean pobres porque ellos ganarán el reino de los cielos. Es decir, decía Cristo también esto de que antes, antes entrará perdón, ¿cómo era? Antes pasará un camello por el ojo de la aguja que un rico gane el reino de los cielos. Por lo tanto, lo veis, aquí hay un principio contradictorio contra la forma de ser del Imperio Romano, que se basa en la virtud, que se basa en los hombres aristocráticos y que se basa en las capas superiores de la sociedad, que son aquellas que, bueno, pues que dirigen el imperio. Entonces, bueno, pues todas estas contradicciones que han solido verse o que han querido entenderse como las únicas que han supuesto la caída del Imperio Romano, todas ellas son ciertas, pero ninguna es por sí sola suficiente para explicar la caída del Imperio Romano. Es decir, es una relación entre estos tres elementos los que explican, bueno, pues el colapso del imperio. ¿Eh? Más, bueno, lo que hemos explicado primero de su, de su extensión y de la dificultad de controlar una extensión tan grande. Bien, por lo tanto, siempre se ha solido aducir, o bien, mirad, en el siglo XVIII, los historiadores del siglo XVIII hablaban fundamentalmente de la corrupción del Imperio Romano, es decir, que el Imperio Romano llegó un momento en que empezó a corromperse de una manera enorme, que la corrupción, había una fuerte corrupción de las costumbres y que el cristianismo vino a corregir esto y que esta introducción del cristianismo en una sociedad que ya estaba corrupta, bueno, pues fue uno de los factores que diluyó la esencia romana. Por otro lado, luego después en el siglo XIX nos vamos a encontrar con historiadores más bien de carácter que atienden más bien a los hechos, bueno, tipo Buchar o hegelianos fundamentalmente. Bueno, pues que hacen hincapié sobre todo en las cuestiones bélicas, es decir, en las guerras contra los bárbaros y cómo la introducción de los bárbaros dentro del imperio también tiene dos efectos. Primero, el efecto bélico y luego después, cosa que es cierta, es decir, los bárbaros sacaron Roma 3 veces, por ejemplo, ahora lo veremos. Y cómo la introducción de estos pueblos bárbaros que venían con una moral distinta, con unas costumbres distintas, con una forma de ser de otra manera, pues también se introdujeron en el imperio, fueron rellenando las partes
los vacíos poblacionales y fueron cambiando, por lo tanto, la esencia propia del imperio, digamos. Y por otro lado, bueno, pues también en el siglo XIX, los historiadores de carácter marxista, bueno, pues adujeron este tipo de cuestiones económicas que tienen que ver también con la lucha de clases, es decir, cómo el fin es decir, había digamos, una contradicción dentro del propio sistema esclavista. Esta contradicción dentro del sistema esclavista es la que he explicado antes, es decir, estos esclavos que ahora fluyen en menor cantidad, que ahora son más caros, ya no son rentables porque no hay manera de hacerlos trabajar más. ¿Entendéis? Es decir, no se puede sostener un producto que empieza a ser caro en relación con lo que es capaz de producir. Y entonces esto produjo que el sistema esclavista quebrase y se pasase a otro sistema económico, que, bueno, pues que sería el feudalismo, el colonato. Bueno, esto ya sería harina de otro costal. Bien, por lo tanto, todos estos elementos hay que considerarlos, sí, pero en relación unos con otros, no por separado. Sí que es cierto que la sociedad romana había perdido un poco, digamos, el norte de la virtud, ¿eh? De la virtus romana. Eh, es cierto también que el cristianismo introduce una bomba de profundidad dentro del imperio, que en buena manera lo disuelve. Es cierto también que las guerras con los bárbaros y la presión de los bárbaros sobre las fronteras llega un momento en el que es imposible de controlar. Esto va a producir la introducción dentro de la sociedad romana de un elemento extraño al que hay que recurrir para rellenar el ejército. Al final el ejército romano acaba siendo un ejército más bien de bárbaros que de romanos, que estos bárbaros introducen en la sociedad un tipo de sensibilidades y un tipo de instituciones que no se conjugan muy bien con las romanas, y que suponen también un elemento de disolución, y que las constantes guerras contra las invasiones bárbaras, bueno, pues van a llevar al imperio a la quiebra económica y a la quiebra militar, por otro lado. Y luego después, por último, también es cierto que, claro, el, estos elementos relativos al sistema esclavista van a producir también, bueno, pues una serie de condicionantes económicos, como ya hemos explicado, bueno, pues este proceso por el cual el esclavo deja de ser rentable. Y mirad, aquí tenemos también un ejemplo de relación entre una cosa y la otra. Entre los elementos de carácter conjuntivo, digamos, y los elementos de carácter cortical o militar. Eh, la gran cantidad de gastos que se necesitan para sostener el imperio van a producir a su vez que los emperadores tengan que subir los impuestos para poder recaudar dinero con el que hacer frente, con el que pagar tropas que hagan frente a las invasiones bárbaras. Esto va a producir que uno de los elementos fundamentales del imperio romano, que es la ciudad, entre en decadencia. Es decir, se va a producir una ruralización. Es decir, como los impuestos se pagan fundamentalmente o se les cobra a las personas que están empadronadas en una ciudad, lo que hace la gente es huir de las ciudades. ¿Y buscarse qué? Bueno, pues fundamentalmente buscar a un padrino en el campo que les dé un pedazo de tierra y con el que se establecen relaciones económicas y relaciones de protección. Es decir, ahora los terratenientes van a dejar de tener esclavos, muchas personas que antes estaban o que antes vivían en la ciudad se van a refugiar en el campo. A cambio, se les alquilará, digamos, entre comillas, se les alquilarán unos predios, unos pedazos de tierra. Esto de lo que produzcan en esa tierra pagarán una parte al dueño de las tierras y se quedarán con otra parte y establecerán unas relaciones de dependencia con estos nuevos señores, que tienen además la capacidad de defenderlos frente al Estado fundamentalmente. ¿Ya? Es decir, ¿lo veis? Y así es como se va a ir muy poco a poco, porque esto fue un proceso muy largo,
Así es como se va a ir configurando la Edad Media. ¿De acuerdo? Bueno, este pequeño vídeo solamente para explicar esto, estas, digamos, ideas generales sobre cuáles son las causas de la crisis. Y luego después dedicaremos otro vídeo a ver cuáles fueron los hechos que, bueno, pues que llevaron a la caída efectiva del imperio y a cómo, bueno, pues al final acabó por diluirse en una serie de reinos sucesores, que serán los reinos bárbaros, que en Occidente surgirán después de la caída del Imperio Romano. Fundamentalmente, bueno, pues el reino visigodo en España, el reino franco en lo que actualmente es Francia, la Galia, como, bueno, los ostrogodos en Italia, aunque bueno, los ostrogodos durarán no demasiado, y luego después a anglos y sajones en Britania. Y bueno, pues intentaremos de alguna manera ver cuáles fueron la sucesión de los hechos que llevaron o que tuvieron como consecuencia, bueno, pues que dejaran de haber emperadores en el año 476 después de Cristo. Hala, pues nada, hasta luego.